Nunca olvidaré ese día. El sobre del laboratorio temblaba en mis manos mientras mi mundo se derrumbaba. Después de 15 años siendo padre, una prueba de ADN reveló que mis 2 hijos no llevaban mi sangre. ¿Cómo seguir adelante cuando todo fue una mentira? Siempre fui un padre orgulloso. Carlos con 15 años, capitán del equipo de fútbol, y Laura con 13, brillante en la escuela. Los llevaba a todas partes, asistía a cada evento. Construí mi vida alrededor de ellos, sin sospechar que todo estaba basado en una traición. La duda comenzó por un comentario inocente en una reunión familiar. «Qué curioso que ninguno se parezca a ti», dijo mi hermana. Lo tomé como broma, pero plantó una semilla que no pude ignorar. ¿Por qué mis hijos no tenían mis ojos o mi sonrisa? Revisando viejos álbumes, noté detalles que había pasado por alto. El color de ojos de Carlos, idéntico al mejor amigo de mi esposa. La sonrisa de Laura, un reflejo exacto de nuestro vecino de hace años. Las coincidencias comenzaron a atormentarme. Durante semanas, no dormí bien. Cada vez que miraba a mis hijos, me preguntaba. Cada vez que mi esposa Elena me besaba, dudaba. ¿Estaba siendo paranoico o había algo más? Decidí salir de dudas de una vez por todas. Compré un kit de prueba de ADN por internet. Recogí discretamente muestras de cabello de sus cepillos. Me sentía como un criminal en mi propia casa, investigando a escondidas a las personas que más amaba. O creía amar. 3 semanas después, llegó el correo. 99.9% de exclusión de paternidad para ambos casos. Lo leí una y otra vez esperando que cambiara. Pero ahí estaba, en papel oficial. Mis hijos, a quienes había criado durante 15 años, no eran míos. Recuerdo quedarme sentado en el auto, frente a nuestra casa, durante horas. Dentro estaban Elena y los chicos, preparando la cena como cualquier noche normal. Pero nada volvería a ser normal después de esto. ¿Cómo enfrentarlos? Esa noche aparenté normalidad. Cenamos, ayudé con las tareas, vimos un programa en familia. Pero me sentía como un actor en una obra que ya no entendía. Cada sonrisa de Elena, cada abrazo de los chicos, todo me parecía una cruel mentira. Esperé a que los niños se durmieran. Elena preparaba té en la cocina cuando le mostré el sobre. Necesitamos hablar, dije con voz que no parecía mía. Su cara palideció al ver el logo del laboratorio. Lo sabía. Ella siempre lo supo. ¿Son míos, Elena?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella comenzó a llorar, su maquillaje corriendo por sus mejillas. No necesitaba oír más. Mi matrimonio de 17 años, mi familia, todo era un elaborado engaño que había creído ciegamente. Fue antes de que nos casáramos, sollozó Elena. Tuvimos esa pelea, pensé que habíamos terminado. Excusas. Justificaciones. Pero lo peor era que no fue un error de una noche, sino 2 veces, con años de diferencia. Y me lo había ocultado. ¿Quiénes son los padres?, exigí saber. Elena bajó la mirada. Roberto para Carlos, murmuró. Mi antiguo compañero de trabajo. Y para Laura, dudó. Daniel, completó. Mi primo. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Esa noche dormí en el sofá, sin poder cerrar los ojos. Escuché a Elena llorar en nuestra habitación. Los chicos dormían ajenos a todo, sin saber que su mundo también estaba a punto de desmoronarse. ¿Tenían derecho a saberlo? Por la mañana, Elena intentó hablar. Te amo, siempre te he amado. Fue un error, pero estos niños son tuyos. Tú los criaste. Sus palabras sonaban vacías. ¿Cómo confiar en alguien que mintió durante 15 años consecutivos? Carlos bajó para el desayuno, somnoliento como siempre. ¿Todo bien, papá?,
Preguntó al verme con la misma ropa de ayer. Papá. La palabra que antes me llenaba de orgullo ahora me atravesaba como un cuchillo. ¿Seguía siendo su papá? Ese día me reporté enfermo en el trabajo. Conduje sin rumbo por horas, intentando aclarar mis pensamientos. Pasé por sus escuelas, por los parques donde jugábamos. 15 años de recuerdos construidos sobre una mentira. ¿Podía simplemente borrarlos? La llamada de mi abogado no me sorprendió. Legalmente, son tus hijos, explicó. Estás en el certificado de nacimiento, los has reconocido como tuyos durante 15 años. La ley está de tu lado si quieres mantener tus derechos paternales. Pero esto no era cuestión de leyes. Era sobre traición, confianza rota. Sobre mirar a los ojos a dos adolescentes y decidir si les decía que el hombre que llamaban papá no compartía su ADN. ¿Tenían derecho a saberlo? ¿Tenía yo derecho a callar? Esa tarde, vi a Carlos jugar fútbol. Desde las gradas, noté su determinación, su pasión. Las mismas cualidades que yo le había inculcado. Quizás no tenía mis genes, pero tenía mis valores. ¿Eso no significaba nada? Laura estaba practicando piano cuando llegué a casa. La misma canción que le enseñé hace años. Sus dedos, que no heredaron mi estructura ósea, seguían el ritmo que yo le había mostrado. La sangre no era lo único que nos unía. Elena me esperaba en la cocina. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz quebrada. No tenía respuesta. Parte de mí quería huir, desaparecer, empezar de nuevo. Otra parte no podía imaginar abandonar a esos niños que consideraba míos. Esa noche, revisé viejas fotos en mi teléfono. El primer día de escuela de Carlos. La competencia de deletreo de Laura. Navidades, cumpleaños, vacaciones. 15 años de momentos reales. La mentira era el origen, pero el amor ¿era también mentira? Decidí que necesitaba tiempo y espacio. Le dije a Elena que me quedaría con mi hermano unos días. Al salir, Carlos me preguntó cuándo volvería. Pronto, respondí, sin saber si era verdad. ¿Podía alejarme de ellos, sabiendo lo que ahora sabía? El apartamento de mi hermano se sentía frío, impersonal. Los días se convertían en semanas. Elena llamaba constantemente, los niños enviaban mensajes. Papá, ¿cuándo vuelves? Cada texto era un recordatorio de la vida que ahora cuestionaba. Necesitas enfrentarlo, insistía mi hermano. No puedes esconderte para siempre. Tenía razón, pero ¿cómo enfrentar una mentira de 15 años? La rabia, la traición, el dolor, todo se mezclaba, nublando mi juicio sobre qué era lo correcto. Recibí una llamada de la escuela. Carlos se había peleado, algo nunca antes visto. Pregunta por ti constantemente, dijo su profesora. Algo está afectando su comportamiento. Mi ausencia ya estaba causando daño. Pero mi presencia, sabiendo la verdad. Me reuní con un terapeuta. El vínculo entre padre e hijo no se limita a la genética, explicó. Has sido su padre en todos los sentidos que importan. Sonaba bien, pero ¿podría superar la traición? ¿Podría mirarlos sin ver la infidelidad? Elena me envió un mensaje, los niños preguntan por qué no vienes. ¿Qué les digo? No tenía respuesta. Decirles la verdad podría destruirlos. Mentirles sería perpetuar el engaño. El silencio parecía la única opción, pero también causaba dolor. Esa noche, soñé con el día en que sostuve a Carlos por primera vez. Su diminuta mano agarrando mi dedo. El orgullo que sentí era real. La conexión que formamos era real. ¿Importaba realmente quién aportó el ADN? Laura me llamó llorando. Papá, ¿hice algo malo? ¿Por eso no vienes? Su voz inocente me rompió el corazón.
Ella no había hecho nada malo. Ninguno de los niños tenía culpa. Eran víctimas de las decisiones de los adultos. Decidí reunirme con Elena en un café, lejos de casa. Llegó con ojos hinchados, probablemente había llorado toda la noche. Quiero saber todo, exigí. Cada detalle que me ocultaste durante 15 años. Merezco la verdad completa. La confesión fue dolorosa. Carlos fue concebido durante una crisis en nuestra relación. Roberto, mi supuesto amigo, aprovechó nuestra separación temporal. Elena descubrió su embarazo cuando ya habíamos retomado nuestra relación. Decidió callar. ¿Y Laura?, pregunté. Eso fue peor. Daniel, mi primo, durante una fiesta familiar cuando yo estaba de viaje de negocios. Una noche de alcohol y malas decisiones. Otra mentira para proteger nuestra felicidad familiar. Otra traición. ¿Ellos lo saben?, pregunté refiriéndome a Roberto y Daniel. Elena negó. Nadie lo sabe, solo yo, y ahora tú. 15 años de secretos, de miradas que quizás ocultaban más de lo que imaginaba. ¿Cuántas veces se habrían cruzado en reuniones familiares? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Rabia contra Elena, contra Roberto, contra Daniel. Dolor por lo que pudo ser y no fue. Confusión sobre qué hacer ahora. Y en medio de todo, el amor por dos adolescentes que seguían siendo mis hijos. Decidí ver a los niños. Quedamos en un parque, terreno neutral. Carlos vino con su pelota de fútbol, Laura con un libro. Normalidad fingida. ¿Por qué no vienes a casa?, preguntó Carlos directamente. Siempre fue el más frontal. Mamá y yo tenemos problemas que resolver, respondí vagamente. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Laura se acercó y me abrazó. ¿Te extrañamos, papá? La palabra, papá, ya no dolía tanto. Quizás porque, en el fondo, sabía que lo era. Volviendo al apartamento de mi hermano, recibí un mensaje de mi madre: sea lo que sea que esté pasando, recuerda que ser padre es más que biología. Es entrega, es amor incondicional. Como siempre, mamá tenía razón. Esa noche, busqué en internet testimonios de padres en situaciones similares. Historias de dolor pero también de redención. Algunos habían logrado reconstruir sus familias. Otros se habían alejado. ¿Qué camino elegiría yo? Me encontré con Roberto, casualmente, en un supermercado. 15 años de amistad, sin saber que era el padre biológico de mi hijo. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro de culpabilidad. Nada. Él tampoco lo sabía. Decidí no confrontar a Roberto ni a Daniel. Abrir esa puerta significaría exponer a los niños a una verdad que quizás no estaban listos para conocer. Esta decisión no era sobre venganza, sino sobre proteger a Carlos y Laura. Un mes después de mi partida, fui a la escuela de Laura. Tenía presentación de coro. Me senté al fondo, observándola. Su voz, su postura, su confianza. Todo lo que habíamos cultivado juntos. No podía ignorar ese vínculo. Carlos me invitó a su partido de fútbol. Es importante para mí que estés, dijo. Lo vi jugar, liderar, esforzarse. Lo vi caer y levantarse. Todo lo que le había enseñado estaba ahí, en acción. Mi influencia superaba cualquier genética. Una tarde, Elena me envió una carpeta digital. Eran cartas que los niños habían escrito pero nunca enviado. Papá, te necesito, escribió Carlos. No entiendo por qué te fuiste, pero sé que me sigues queriendo, decía Laura. Lloré por horas. Consulté con un terapeuta familiar. Los niños necesitan estabilidad, me explicó. Tu presencia, aunque sea parcial, es mejor que tu ausencia total. Tenía razón.
Mi dolor no justificaba causarles dolor a ellos. Eran inocentes. Elena propuso una separación legal pero cordial. Compartir la custodia, mantener las apariencias frente a los niños. Quizás con el tiempo podamos sanar, sugirió. No estaba seguro de querer sanar con ella, pero sí de querer sanar por los niños. Tomé una decisión. No podía volver a la casa, no podía fingir que mi matrimonio seguía intacto. Pero tampoco podía abandonar a dos seres que me veían como su padre. Necesitaba encontrar un equilibrio entre mi dolor y mi responsabilidad. Alquilé un departamento cerca de la casa familiar. Lo suficientemente lejos para tener mi espacio, lo suficientemente cerca para estar presente en la vida de Carlos y Laura. Un compromiso entre huir y quedarme. El primer fin de semana que los niños se quedaron conmigo fue incómodo. Preguntas sin responder flotaban en el aire. ¿Tú y mamá van a divorciarse?, preguntó Carlos directamente. Asentí. Pero nada cambia entre nosotros, le aseguré. Retomé las rutinas. Llevar a Laura a sus clases de piano, asistir a los partidos de Carlos. Normalidad aparente mientras procesaba internamente lo que había descubierto. Cada día era una lucha entre el dolor y el amor. Elena y yo establecimos reglas claras. No hablar mal uno del otro frente a los niños. Mantener comunicación sobre su educación y necesidades. Actuar como adultos, aunque por dentro estuviéramos destrozados. Los niños merecían esa estabilidad. Una noche, Carlos me preguntó, ¿ya no quieres a mamá? Era una pregunta simple con una respuesta compleja. El amor cambia, respondí. A veces se transforma en algo diferente. No mencioné la traición. No era su carga para llevar. Laura se adaptó mejor. Siempre fue más resiliente. Al menos ahora tengo 2 cuartos, bromeó, intentando aligerar la situación. Su madurez me sorprendía. Se parecía tanto a mí en su forma de afrontar los problemas. Ironías de la vida. Inicié terapia individual. El perdón no es para Elena, explicó mi terapeuta. Es para ti, para liberarte. Sonaba bien en teoría, pero en la práctica, el dolor seguía ahí. 15 años de mentiras no se superan en unas semanas. Me crucé con Daniel en una reunión familiar. Mi primo, padre biológico de Laura sin saberlo. Sentí el impulso de confrontarlo, de revelar la verdad. Pero, ¿qué ganaría? Solo más dolor, más confusión. Decidí cargar ese secreto solo. Una tarde, encontré a Carlos llorando en su habitación. ¿Es mi culpa que te fueras?, preguntó. Lo abracé fuerte. Nunca, le aseguré. Los problemas de adultos son solo eso, problemas de adultos. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Laura dejó un dibujo en mi refrigerador. Una familia dividida pero conectada por líneas punteadas. Diferentes casas, misma familia, había escrito. Su perspectiva me dio fuerzas. Quizás esto no era el fin, sino una transformación. Pasaron 3 meses. La rutina de 2 hogares se volvió normal. Los niños se adaptaron mejor de lo esperado. Yo seguía luchando con mis demonios internos, pero cada día era un poco más fácil mirar a Carlos y Laura sin sentir dolor. Elena intentó hablar sobre nosotros varias veces. Podríamos intentarlo de nuevo, sugirió. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Decidí mantener nuestra relación estrictamente como padres. Era lo mejor para todos. Carlos entró al equipo regional de fútbol. Estaba tan orgulloso que olvidé momentáneamente todo el dolor. Lo abracé después del partido clasificatorio. Ese es mi chico, dije sinceramente. En ese momento, sentí que realmente lo era. Laura ganó un concurso de escritura. Me pidió que fuera yo quien la acompañara a la ceremonia.
Tú me enseñaste a amar los libros, dijo. Era cierto. Los genes no dictaban eso. Nuestra conexión iba más allá de la biología. Mi hermano me preguntó si había considerado hacer pruebas de ADN a los niños, oficialmente. ¿Para qué?, respondí. Ya sé los resultados y no cambiarían nada. La decisión estaba tomada, eran mis hijos, sin importar la genética. Elena finalmente reconoció el daño causado. No espero que me perdones, dijo. Solo que algún día entiendas que, a pesar de mis errores, siempre vi en ti al Padre perfecto para ellos. Era un reconocimiento tardío pero sincero. 6 meses después del descubrimiento, tuve una conversación con mi terapeuta. Has evolucionado, observó. Ya no hablas de los hijos de Elena, sino de mis hijos, punto. No me había dado cuenta, pero era verdad. La sanación estaba ocurriendo. Carlos empezó a pasar más tiempo en mi departamento. Un día, mientras cocinábamos, me dijo, me gusta como eres ahora. Más relajado, más presente. Ironía de la vida, la crisis me había hecho mejor padre. Laura me pidió ayuda con un proyecto escolar sobre genética. La ironía me golpeó como un tren. La genética determina características físicas, explicó inocentemente, pero el ambiente moldea quién eres realmente. Si solo supiera cuánta razón tenía. En la graduación de secundaria de Carlos, Elena y yo nos sentamos juntos. No como pareja, pero como padres orgullosos. Cuando nombraron a Carlos, ambos nos pusimos de pie. Unidos en ese momento, a pesar de todo. ¿Alguna vez les dirás la verdad?, preguntó mi terapeuta en una sesión. Era la pregunta que había evitado por meses. No lo sé, respondí honestamente. ¿Les causaría más daño que bien? No estoy seguro de tener la respuesta. Un domingo, Carlos mencionó casualmente, papá, encontré estas viejas fotos tuyas. No me parezco nada a ti, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. Pero luego agregó, excepto en cómo sonreímos. Eso sí lo heredé. Respiré aliviado. Un año después del descubrimiento, firmamos el divorcio. Fue amigable, considerando las circunstancias. Elena y yo habíamos encontrado una manera de coexistir por el bien de los chicos. El dolor seguía ahí, pero ya no dominaba mis días. Durante la cena de Navidad, miré alrededor de la mesa. Mi nueva novia, los niños, incluso Elena y su familia. Éramos una familia diferente, reconstruida, imperfecta. Pero seguíamos siendo familia. Quizás esa era la lección más importante. 2 años después del descubrimiento, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Los niños dividían su tiempo entre ambas casas. Carlos, ahora de 17, preparándose para la universidad. Laura, con 15, floreciendo como artista. Y yo, aprendiendo a confiar de nuevo. Conocí a Mariana en un grupo de apoyo para padres divorciados. No buscaba una relación, pero surgió naturalmente. Ella entendía mi situación, tenía sus propias cicatrices. Los niños la aceptaron gradualmente. Una nueva oportunidad. Carlos me pidió que lo llevara a entrenar a la Facultad de Medicina. Siempre admiré tu dedicación, me dijo. Quiero ser como tú. Sus palabras me llegaron profundo. Sin saberlo, había elegido seguir mis pasos, no los de su padre biológico. Laura encontró viejas cartas de amor entre Elena y yo. ¿Ustedes realmente se amaban, verdad?, preguntó. Asentí. El amor fue real, respondí. A veces las personas cometen errores que cambian todo. Era una verdad parcial, pero sincera. Elena comenzó a salir con alguien. Los niños estaban confundidos al principio, pero lo aceptaron. ¿No te molesta?, preguntó Carlos. Quiero que su madre sea feliz, respondí honestamente.
El rencor solo me había mantenido estancado. En una revisión médica, el doctor me preguntó por antecedentes familiares. Carlos estaba presente. Mi padre es hipertenso, respondí automáticamente. Era verdad, aunque no biológicamente. Algunas mentiras protegen. Algunas verdades destruyen. Laura tuvo una crisis adolescente. No son mis verdaderos padres, gritó durante una discusión con Elena. Mi sangre se heló. ¿Lo sabía? Pero solo era una frase típica adolescente. El secreto seguía a salvo, para bien o para mal. Asistí a una conferencia sobre paternidad. El expositor habló sobre padres adoptivos, padres biológicos, y cómo el amor trasciende la genética. Me sentí identificado. Quizás mi situación no era tan única. Quizás otros habían pasado por lo mismo. Roberto, el padre biológico de Carlos, falleció en un accidente. Asistí al funeral con sentimientos encontrados. Vi a Carlos llorar por un amigo de la familia, sin saber que era mucho más. ¿Debería haberle dicho la verdad antes? ¿Era demasiado tarde? Decidí consultar con un especialista sobre la verdad. Cada caso es único, explicó. No hay una respuesta universal sobre revelar o no este tipo de información. Depende de la madurez de los hijos, del contexto familiar, del momento adecuado. Carlos estaba por graduarse de la preparatoria. Durante su discurso como mejor estudiante, me miró directamente, a mi padre, que me enseñó que los obstáculos son solo oportunidades disfrazadas. Sus palabras sanaron heridas que creía permanentes. Laura descubrió poesía. Me mostró orgullosa sus creaciones. Escribo sobre identidad, sobre descubrir quién soy realmente, explicó. La ironía no me pasó desapercibida. Ella buscaba su identidad. Sin saber qué parte de ella permanecía oculta, una noche, Carlos me preguntó por qué Elena y yo nos divorciamos realmente. Las relaciones a veces se rompen, respondí vagamente. Pero el amor hacia los hijos nunca cambia. Era verdad, aunque incompleta. ¿Merecía conocer toda la verdad? Mariana y yo decidimos vivir juntos. Los niños lo tomaron bien. Es bueno verte feliz de nuevo, dijo Laura. La vida continuaba, las heridas sanaban. Elena y yo logramos una amistad cordial por el bien de todos. El perdón llegó gradualmente. En el cumpleaños 18 de Carlos, Elena y yo intercambiamos miradas. La mayoría de edad traía nuevas preguntas. ¿Era el momento de la verdad? Decidimos esperar. No queríamos empañar su celebración con revelaciones que podrían destruir su mundo. Carlos fue aceptado en la Universidad de Medicina. Durante la celebración, Daniel, sin saberlo padre biológico de Laura, brindó por el futuro doctor de la familia. La ironía de la situación solo la conocíamos Elena y yo, unidos por un secreto cada vez más pesado. Laura encontró un viejo diario de Elena. Me llamó alterada, papá, necesito verte urgentemente. Mi corazón se aceleró. ¿Había descubierto la verdad? Pero solo quería hablar sobre problemas con su novio. El secreto seguía a salvo, por ahora. Carlos empezó a salir con una chica cuyo padre era médico genetista. Durante una cena, el tema de rasgos hereditarios surgió. Curioso que no hayas heredado el color de ojos de tu padre, comentó casualmente. La tensión en la mesa era palpable. 3 años después del descubrimiento, Elena me propuso hablar con los chicos. Están maduros ahora, argumentó. Merecen saber la verdad. Tenía razón, pero el miedo persistía. ¿Y si el conocimiento destruía lo que habíamos reconstruido? Laura pidió un kit de genealogía para su cumpleaños. Quiero saber más sobre nuestros antepasados, explicó emocionada. Elena y yo intercambiamos miradas de pánico. El tiempo se acababa. La verdad encontraría su camino, con o sin nuestra ayuda.
Finalmente, decidimos hablar. Reunimos a Carlos y Laura un domingo. Hay algo importante que deben saber, comenzó Elena. Las palabras más difíciles. Les contamos todo, desde el principio. Sus rostros reflejaban confusión, dolor, incredulidad. Los días siguientes fueron caóticos. Carlos se alejó, necesitaba procesar. Laura hacía preguntas interminables. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Quiénes son mis verdaderos padres? La verdad, tan temida, finalmente estaba sobre la mesa. Una semana después, Carlos vino a verme. Leí sobre epigenética, dijo con voz académica. La influencia del ambiente sobre la expresión genética. Hizo una pausa. Tú eres mi padre, no importa que diga una prueba de ADN. Su abrazo fue la validación que no sabía que necesitaba. 5 años después del descubrimiento, en la graduación de Carlos, estábamos todos. Elena, yo, Mariana, incluso Daniel sabiendo ya la verdad. Una familia reconstruida, imperfecta pero real. Gracias por seguir siendo mi padre, susurró Carlos. Y supe que había tomado la decisión correcta. Laura decidió contactar a Daniel, su padre biológico. La acompañé al primer encuentro, ambos nerviosos. Gracias por estar aquí, papá, me dijo antes de entrar. Ese simple, papá, confirmó que nuestro vínculo trascendía la genética. Era una decisión que respetaba. La graduación de Laura fue otro hito importante. Todos asistimos, Elena, yo, Mariana, incluso Daniel con su familia. Tengo 2 padres que me aman, explicó Laura a sus amigos curiosos. Algunos tienen la suerte de tener uno, yo tengo 2. Su madurez me sorprendía cada día. Carlos tuvo una crisis durante sus estudios de medicina. ¿Y si heredé alguna condición genética que no conozco?, me preguntó preocupado. Fue la primera vez que discutimos abiertamente las implicaciones médicas de su origen. La verdad, aunque dolorosa, le permitía tomar mejores decisiones. En Navidad, 7 años después del descubrimiento, nuestra mesa era más grande. Nuevas parejas, familia extendida, incluso Roberto Jr., medio hermano de Carlos que había conocido recientemente. Una familia moderna, bromeó Laura. Reímos juntos, sanados por el tiempo. Carlos me pidió que fuera su padrino en su boda. Podrías haber elegido a cualquiera, comenté sorprendido. Elijo al hombre que me enseñó a ser quien soy, respondió. La sangre es circunstancial, pero el amor y la presencia son elecciones diarias. Laura publicó su primer libro de poesía. Me dedicó un poema titulado El padre que eligió quedarse. En la presentación, leyó en voz alta, más fuerte que la genética, más profundo que la sangre, está el amor que decide permanecer cuando tiene todas las razones para irse. Elena enfermó gravemente. Durante su recuperación, los 4 Carlos, Laura, ella y yo tuvimos conversaciones sinceras sobre el pasado. Perdonar no es olvidar, les expliqué, es elegir que el dolor ya no controle nuestras vidas. 10 años después, el perdón era completo.